Buenos días, Analisa, bienvenida, ¿cómo Buenos estás? días, Marité, Carlitos, audiencia y como todos los jueves. Un tema que nos ha tocado a todos, Sí, Analisa, sí, ¿no? sí, tiene que ver con eso y bueno, y pensaba yo desde qué lugar lo planteaba, ¿no? Y de Sí, hecho para la audiencia armé una especie de texto, ¿no? Porque no me gustaría poder dejar el mensaje sin perderme, porque a veces me pasa eso, ¿no? Que me voy sí, perdiendo yo de lo que pretendo decir o el mensaje que quiero plantear como mensaje central, ¿no? sí. Y el título que le puse a lo que fui conformando como una especie de texto tiene que ver con cómo desde mi rol de psicóloga social o de mi rol, porque confluyen muy bien ambos, Sí, desde el trabajo social, cómo hacer o cómo acompañar de diferentes tipos de intervenciones comunitarias, ¿no? Porque exacto. acá no es uno, acá somos todos. Exactamente. Entonces, ¿Viste la famosa frase que se ha puesto de moda? Yo lo decía el viernes, del Eternauta, ¿no? sí. Nadie se salva solo. Exactamente, sí. Sí, Entonces, en posibles intervenciones, ¿no? Siempre desde lo comunitario, ¿no? Y el título que le puse es Después del agua, sí. tejiendo redes para sanar juntos. Ah, qué bueno. Nuestra ciudad vivió una herida profunda. El agua no solo arrasó con casas, pertenencias y calles, también removió certezas, rutinas, seguridades. En cuestión de horas, muchas personas lo perdieron todo. Y cuando decimos todo, no nos referimos solamente a objetos o paredes, sino a esos espacios íntimos donde la vida tenía su forma, ¿no? Nuestro Sí, espacio de pertenencia, nuestro hogar. exacto. Frente a una catástrofe como esta, lo primero que se impone es la urgencia, salvarse, ayudar, rescatar, limpiar. Pero hay algo que no se ve a simple vista y que también queda dañado. Los vínculos, la Ujú, confianza, la ujú. estabilidad psíquica y emocional, Exacto. ¿no? Y desde la psicología social decimos que un hecho traumático no afecta solo al individuo, sino a todo su entramado de relaciones sociales, es decir, somos todos, Sí, claro. nuevamente, ¿no? Por eso no hay una verdadera reconstrucción, sino pensamos también en ese lazo social. El dolor que se vive en soledad se vuelve más denso, más duro, pero el dolor que se pone en palabras, que se comparte, que circula con otros, se transforma. Los grupos, las redes, los espacios donde alguien nos escucha sin juzgar pueden ser verdaderas herramientas de sanación. No se trata de ofrecer soluciones mágicas, sino ofrecer presencia, mirada, palabra. En momentos como este, necesitamos pensar lo que pasó, lo que nos pasó y lo que podemos hacer juntos. Necesitamos construir espacios donde podamos hablar de lo vivido, procesar el miedo, la bronca, la tristeza y Ujú. también abrir lugar para lo nuevo, para lo que sí es posible. Porque sí, aún en medio del desastre aparece algo profundamente humano, la solidaridad espontánea. El abrazo del vecino, la olla que se comparte, la ropa que se dona, el techo que se presta, son gestos que sostienen, son formas de decir no estás solo. Claro. Y eso ya es una forma de esperanza. Hoy más que nunca necesitamos cuidarnos, no solo físicamente, también emocional y espiritualmente. Cuando nuestra salud mental implica reconocer que hemos pasado por algo difícil, que está bien no estar bien. Y Ujú, pedir ayuda no es debilidad, sino ujú. un acto de coraje. Este momento nos convoca a pensar no solo en cómo volver a tener lo que perdimos, sino en cómo transformar lo que vivimos, ¿no? De qué manera lo resignificamos, ¿no? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos deja? Cómo aprender de la fragilidad para construir redes más fuertes, más humanas, cómo transformar el dolor en vínculo y el vínculo en una potencia de futuro. Que este tiempo difícil sea también una oportunidad para mirarnos distinto, para escucharnos más, para preguntarnos cómo queremos reconstruir no solo nuestras casas, sino también nuestra comunidad. La catástrofe nos desarma, pero también puede abrir la posibilidad de rearmarnos de otra manera, más juntos, más atentos, más solidarios. Porque el agua se llevó muchas cosas, pero no se llevó nuestra capacidad de estar, de acompañarnos, de reconstruir lo común. Exactamente, exactamente. Muy bien, ¿eh? Lo que escribiste, creo que pinta de cuerpo y alma toda la situación que hemos vivido, la que vivimos actualmente y la que viviremos después de esto, ¿no? Porque, Exacto. bueno, tenemos que pensar el después, ¿no? Sí, Ya pasó, ya el agua salió, corrió,
pero quedó todo esto que decís. Exacto, Quedó cómo esto. resignificarnos, ¿no? Sí, y sí. desde lo comunitario, ¿no? Sí. Sobre todo en relación a lo que hablabas anteriormente, ¿no? Antes del micro, también esto, ¿no? De la solidaridad, de la Sí. soya, de las donaciones, ¿no? Ujú. De poder pararnos desde el lugar del amor al prójimo o del Exactamente, respeto, exactamente. ¿no? Mínimo como seres sociales y civilizados, del respeto hacia el otro. Sí. Mi necesidad también puede ser la necesidad del otro, la Totalmente. necesidad del otro también puede ser mi necesidad, ¿no? Y en esto de construir después de lo que queda, Claro. no digo que sea fácil, No, seguramente que no. ¿no? Porque es una Seguramente que no. crisis, Sí. ¿no? Como decía, una catástrofe climática, natural, Sí. sumado a otras cuestiones, ¿no? Hechas, no hechas, mal hechas, Claro. que también son reales, ¿no? Miles de factores que confluyen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No solo se desbordaron los ríos, se desbordó toda nuestra psiquis. Exactamente. ¿No? Entramos en esa crisis, ¿no? De empezar a repreguntarnos, y es importante con esto que nos quedó no perdernos y hallar ese sentido de solidaridad, de pertenencia, De pertenencia, ¿no? sí, Es sí. de encontrarme en el otro, Sí. de encontrarme en el otro, de no perder la esperanza, porque justamente la esperanza es un estado que nos permite pensar que algo mejor va a venir. Claro. Que algo bueno de todo esto va a salir, ¿no? A términos de cada casa, no de cada hogar, pero también, sobre todo, comunitariamente, ¿no? Totalmente. Qué importante, ¿no? Y esto también de poder poner en palabra de los que nos pasa, porque si no hablamos, el dolor, el sufrimiento permanece y toma más fuerza, Claro, ¿no? A claro. veces, no sé, el mamá, papá, el que acompaña al adulto mayor en casa, es no me permito llorar, no me permito sentirme Claro. frustrado, hago lo que puedo, y después llega la noche y cuando quiero dormir es imposible porque Claro. aparecen miles de pensamientos. Entonces, qué importante es poder hablar, cómo me siento triste, No, y frustrado. además nos vamos llenando de resentimiento, ¿no? Y empezamos a echar culpas a lo Exacto. mejor, ¿no? Y yo hablaba en estos días también que duelen las bajezas también, ¿no? De repente no hacer nada y criticar al que está haciendo. Exacto. O también el aprovechamiento, ¿no? Cuando Sí. a otros le falta a Sí. todos, ¿no? Y como bien lo decías vos, hay que pedir ayuda. Yo sé que hay gente que le ha pasado mal y lo pidió. Trató de solucionar su tema como podía. Entonces, ahí está, ¿no? Entre todos estamos acá, aquellos que podemos hacer algo, aportar desde nuestro lugar, ¿no? A lo mejor no podemos aportar en lo material, pero podemos aportar en otras situaciones, ¿no? Absolutamente, en esto de estar. Sí, ¿no? sabes que a mí me hubiese gustado tener una camioneta, le decía a mi operador. Sí. Lo mío con el auto era por acá nada más y no podía salir porque pero me hubiese gustado colaborar desde ese lugar, ¿no? Sí. A mí me pareció increíble, por ejemplo, y lo voy a repetir hoy, lo que decía el secretario de Lima, Guillermo Rojas, y le quiero mandar un saludo grande a Yamil Botani, que le dio la llave de su camioneta y le dijo, acá, todos a lo mejor no queremos hacerlo, no podemos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí aportar desde ese lugar, Exacto, ¿no? Desde ese exacto. lugar, ayudar para sacar a la gente. Hubo muchas manos para sacar a la gente. Absolutamente. Pero Sí. faltaron más. Sí, ¿Se sí, entiende sí. lo que digo? Hubieron muchísimos, Sí. muchísimos vecinos incontables. Y también los bomberos, por ejemplo. Había bomberos, porque yo estuve Sí. en el cuartel, que tenían la familia bajo el agua, tenían agua dentro de la casa. Ujú. Y fueron y tomaron la posta justamente para Exacto. toda la comunidad. Exacto, ¿no? porque la mirada está puesta, obviamente sin descuidar lo suyo, la mirada está puesta en lo comunitario. Claro, Somos claro, todos, claro. ¿no? Y saber que la urgencia, porque también está eso, ¿no? Por supuesto que es desesperante la situación, pero también hay cuestiones que hay que medir lo urgente. Claro. Lo urgente, y lo urgente siempre va a ser salvar la vida del otro, ¿no? Totalmente. Y después vendrá todo lo material. Sí, Sé que sí. no es fácil decirlo. Y sé que no es fácil vivirlo, ¿no? Yo también, Exactamente. en esta ocasión, quedé aislada, no entraba en mi casa, gracias a Dios, pero he pasado por, cuando residía en Zárate, he pasado Sí. por una inundación en donde más de la mitad de mi casa quedó bajo agua. Entonces, Claro. entiendo la experiencia y soy empática sobre ello, ¿no? Pero es esto, ¿no? De poder sobrellevar y mirar al otro, mirarnos mirar al otro, a la necesidad del otro, ¿no? Muchas veces esto de no pido ayuda, no quiero, y sobre eso también me enojo, Claro. porque pretendo que el otro adivine que yo estoy pasando, Claro, eso. ¿no? Y otros también, lamentablemente, como decías, que se aprovechan de las vulnerabilidades del otro, ¿no? Exacto. Qué triste, pienso yo, esto es muy personal lo que voy a Sí. decir, qué triste que es cuando hago un aprovechamiento de la vulnerabilidad del otro, Claro, ¿no? De la claro, necesidad del otro, ¿no? claro. Entonces, frente a situaciones catastróficas, frente a situaciones críticas que nos llegan a pensar, ¿no? En lo bueno, en lo malo, en los sí, en los no, en la vida, en la muerte, ¿no? Nos lleva a pensar en muchas cuestiones muy polarizadas.
pensar en dañar al otro Mm. o sacarle como un aprovechamiento sobre esa situación, realmente... Sí. Habla mal, muy mal, como ser humano, ¿no? Entonces, así como está el vecino que nombraste, que prestó la camioneta, lamentablemente también teníamos un montón de otras camionetas que pasaban a lo loco, a muy fuerte velocidad, lo que hacía que siguiera entrando más agua a más casas. Entonces yo digo, ¿dónde está la empatía? Lo pedíamos continuamente mientras estábamos en el aire. Exactamente, ¿no? Y muchísimos vecinos lo seguían pidiendo en toda la ciudad, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Por un lado tenemos un vecino que entrega la llave y por otro lado tenemos un vecino, varios vecinos, que no les interesó que la casa de su vecino se está llenando de agua y con que vos vayas más fuerte hace que se llene más de agua. Entonces hemos visto dar vuelta al perro mirando cómo estaba la situación en camionetas, como bien lo decís. Esto no es una crítica, simplemente es decir, había gente que los estaba mirando, que era una situación muy difícil para todos. Muchos de nosotros queríamos ir a ayudar y no estábamos en una situación que no podíamos. Yo quise entrar al barrio Matadero, di 10.000 vueltas durante todo el día, no podía entrar por ningún lado. Y me había entrado en desesperación, ¿no? En un momento determinado. Sí, también eso, ¿no? Por eso un poco en el texto quise reflejar eso, ¿no? Cómo construimos que esta situación que pasó nos ayude también, tanto desde el Estado, municipal también, ¿no? De los diferentes estamentos, es estar preparados para una situación similar, ¿no? Cómo lo afrontamos, ¿no? Sin perder también, que es difícil, no digo, ¿no? Porque uno no es un robot, esto de acompañar y contener al otro, ¿no? Se nos ocurrían algunas cosas con Annalisa antes de entrar al aire, ¿no? Porque nos ponemos a hablar aquí. Queremos resolver el mundo en un día, ¿no? Y yo le digo, se podría hacer de esta manera, ¿no? Por eso siempre es bueno convocar, ¿no? A mí me parece buenísimo que el fiscal, ahora voy a hablar del fiscal, el doctor Fabián Ramírez, quiera ir a los barrios a hablar con la gente para conocer la idiosincrasia de la gente. Absolutamente. Porque si uno no conoce la idiosincrasia de los lugares donde está, donde se trabaja, el rol que cumple cada uno, pero porque hay gente que tiene ganas de hacer cosas y tiene la preparación como para poder hacerla también. Absolutamente. Entonces, y que quieren hacerlo y quizás no tengan la preparación, pero tenga esa motivación, ese empuje, esa determinación, ¿no? Claro. Entonces, muchos referentes, ¿no? Comunitarios que hacen porque les nace, porque les gusta, porque los disfrutan, ¿no? Que quizás algo muy micro, no sé, pone en la placita de su barrio, no sé, un ejemplo, una tele y pone una especie de cine una tardecita y convoca a los vecinos o a los vecinitos que quizá en vez de estar dando vuelta por la calle sin ningún tipo de objetivo, están convocados en esa placita mirando una peli. Claro. Entonces son esas pequeñas tomas de decisiones y esa toma de conciencia de lo social, ¿no? Exacto. Porque el atravesamiento siempre va a ser social, ¿no? Más allá que son miles de subjetividades, nos atraviesa lo social y sobre esas subjetividades podemos transitar e ir interviniendo de miles de formas, no solo en la prevención, por ejemplo, de la adicción, en la prevención de la violencia, en trabajar sobre las ideas que tenemos sobre lo que es la diversión, la convivencia. Cómo convivir en una sociedad que es tan difícil. Entonces, hoy por hoy, ¿no? Hay muchísimas formas en que no solo prevengo el uso de sustancias, sino que prevengo un montón de otras situaciones que nos pueden llevar a vivir en situaciones más vulnerables de las que quizás ya venimos, ¿no? Claro. Entonces, en la construcción está en lo social. Claro. No hay otra forma. No hay otra forma, ¿no? Entonces, es importante mirarnos y también pensar, ¿no? En esto que decía, que esta situación en el después, que es ahora, cómo elegimos construirnos, desde qué lugar, mirando al otro, no mirando al otro, ¿no? Y también sin perder esta capacidad de conectar emocionalmente con el otro, porque qué importante es contener al otro que lo está perdiendo todo. Así es. Y ese espacio poder generarlo, ¿no? De pronto en la comunidad, aquí no en Lima, tenemos un espacio de escucha, de contención, de acompañamiento porque pasa, le pasa a mamá, le pasa a papá, le pasa a la abuela, le pasa al hijo que perdió todo, que no sabe cómo encarar, que quizás haya recursos que diga, bueno, tenés que ir a anotarte y te vamos a dar tal o cual cosa, pero lo que me pasa a mí emocionalmente, espiritualmente, ¿no? Mi salud mental está en juego. Porque acá se vivió una crisis, entonces se está conteniendo mi salud mental, es importantísimo ese aspecto y muchas veces pasa de largo. Sí.
Bueno, por eso también quiero destacar a Locos del Moño, ¿no? Con todas sus ganas de ayudar, de colaborar. Ahora, tener un lugar donde va a haber scout, por ejemplo, donde va a haber chicos de aquí de Lima, están trabajando para eso, para que chicos de aquí de Lima, bueno, vayan a aprender a convivir entre ellos, a salir del celular, salir de las pantallas y hacer otro tipo, y aprender algo, porque hay generaciones que por ahí, en un porcentaje muy grande, no saben hacer nada. No saben hacer nada. Entonces, la importancia de eso, ¿no? Sí. De aprender me decía justamente el referente de Scout de Argentina, de prender un fuego. Exacto. De prender un fueguito, ¿no? Y De compartir la taza de, no solamente de mate cocido, por decirlo de alguna manera, sino compartir la pelota, el juego, bueno, la creatividad. Sí, la creatividad sin duda nos invita a acompañar sujetos sociales en crecimiento, claro, para lograr esa autonomía que es necesario. Sí. ¿No? Sé hacer, me sale hacer, sé convivir, Claro. me sé comunicar, sé respetar, ¿no? Entonces es un estilo de vida y una disciplina que me lleva a estar ordenado en la vida. Totalmente. ¿No? Y no hablamos de seres perfectos, pero sujetos sociales que están trabajando, invirtiendo en la autonomía. Se necesita ese tipo, bueno, las organizaciones no gubernamentales y la convocatoria también del lado del Estado, y ahora me voy a referir al Estado, justamente a esos ciudadanos, a esos vecinos que quieren aportar desde su lugar. No sé, se me ocurre una mesa con representantes de los clubes, de las iglesias, de distintos lugares. Exacto. Aportando a la vulnerabilidad cuando hablamos que tenemos en nuestra ciudad, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es? Y bueno, empecemos a identificarla. En toda la comunidad de Lima hay muchísimos referentes de muchas áreas, claro, y no necesariamente profesionales. Claro, la experiencia, la expertise, ¿no? Bueno, creo que otros países fundaron sus cimientos en eso. Es que se trata en el de pensamiento eso. De todos los ciudadanos. Acá no nos define una formación académica, la trayectoria biográfica, es decir, nuestra vida. Totalmente. ¿No? ¿Cuántos referentes tenemos aquí de quien pudiéramos nutrirnos, aprender? Claro. ¿no? Que sean referentes. Sin sacar provecho para la quintita propia, que es eso lo que nos pasa en nuestro país. Se ofrecen cosas a veces desde algunos lugares, de algunos sectores, y es para sacar provecho para la quintita propia. Es la otra parte, la de aquellos que quieren porque se están movilizados, los que quieren hacer porque están movilizados. Exacto. ¿Qué pasa cuando muchas veces viene el ofrecimiento, pero los programas están vacíos? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo te acompaño, voy, hacemos, pero en la otra etapa no existe nada. Claro. Entonces, cuando no hay programas que están hechos con solvencia. Claro, no son consistentes. Exacto, son desmotivadores, claro. ¿no? Sí. Desmoralizadores. Totalmente, también, ¿no? Totalmente. Me quedé trabada ahí, ¿no? Entonces, sí. Es como... Por eso digo, hay tantos vecinos que tienen tanta motivación, ¿no? Y como el ejemplo que diste, son muchísimos más, ¿no? Sí. Los Locos del Moño. Sí. Hablábamos hace unos días con una persona y decía, es que no consigo pollo. Y después se quedó pensando y dice, claro, no consigo pollo porque todos los vecinos compraron para donar para las Totalmente. ollas. ¡Qué increíble! Totalmente. No, es algo cotidiano. Sí, totalmente. Porque se compró todo para donar a las ollas para los vecinos. De hecho, no había agua también. No, por supuesto. Le faltaba agua en los comercios, pero se quedaban sin agua. Exacto, digo esto en lo cotidiano, ¿no? Claro, totalmente. Como cada uno, porque nos salvamos entre todos. La construcción es comunitaria. Es así. ¿No? Es así. El acompañamiento y la contención es entre todos. Siempre habrán quienes no. Sí. Y es respetable. Totalmente. Mientras no hagan daño. Es lo que decía ayer. ¿no? Entonces, qué importante es pensar, ¿no? Si bien algunos están en situaciones mucho más desfavorables que quizás otros, pensar o ir pensando también en esto que me deja como enseñanza, ¿no? Para mí el mensaje tiene que ver con la capacidad de la resiliencia, ¿no? De ser resiliente, Totalmente. afrontar la adversidad y saber que soy capaz, ¿no? Y la resiliencia tiene una cualidad, que la persona que es resiliente sabe que cuenta con gente que lo quiere y lo apoya. Claro, pues totalmente. Y esa gente puede ser el mismo limeño. Totalmente. Entonces, como comunidad, una comunidad resiliente, ¿por qué no? Han pasado cosas y seguirán pasando. Tenemos que prepararnos para ello. Eso es lo importante también, ¿no? Tenemos que prepararnos.
Bueno, muy buen tema y muy bueno lo que trajiste también. Gracias, Annalisa. A ustedes. ¿Te quedó algo más? No. Todo, dijiste todo lo que tenías ganas de decir hoy. Sí, Bien. he dicho. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.